Hola, mi nombre es Rafael Muñoz Márquez. Yo soy profesor investigador en el Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, adscrito a la maestría en Paisaje y Turismo Rural. En este video vamos a platicar un poco sobre los aspectos relacionados con lo que denominamos planimetría y específicamente desarrollada con cinta o longímetro, que es uno de los instrumentos más accesibles y por ello lo vamos a tratar aquí, dado que tienen que tenerse algunas consideraciones al respecto. Comenzamos. Todo esto tiene que ver con la topografía, lo que se llama topografía, que como dice aquí, la topografía se ocupa de tomar datos de un lugar, de un terreno, para representarlos gráficamente y considerando en ello su forma, su volumen y todos los accidentes, tal como aquí se especifica. Obviamente, mientras mejor se hagan los trabajos, mejor se tendrá esa representación de forma, volumen y accidentes, lo cual conlleva a tener un buen plano base y a partir de él hacer los trabajos que se requieran a partir de esa información. En general, las etapas de trabajo topográfico tienen que ver con estos pasos que aquí vamos a describir de manera general. Pues análisis y decisión primero de los métodos topográficos a usar, su equipo y demás, ¿no? Es decir, qué estrategia vamos a seguir para poder levantar este trabajo. Luego el trabajo de campo propiamente es la toma de los datos y realizar las mediciones y registrar los mismos normalmente en libretas o en tablas donde se tiene todo esa memoria del trabajo que se desarrolla para los cálculos posteriores o rectificaciones, etc. Como tercer elemento es el cálculo y procesamiento de los datos para, bueno, a través de ello encontrar precisamente dónde se localizan los puntos, superficies, volúmenes, etc. Posterior a ello viene el mapeo o el dibujo, la representación gráfica de los datos que se levantaron con el equipo, con los procedimientos elegidos, ¿verdad? Y bueno, posteriormente ya si se desea llevar lo que se levantó o el proyecto que se levantó o los puntos que se levantaron al terreno de nuevo para tener una referencia, por ejemplo, mojoneras o como dice aquí, perdón, destacado colocación de monumentos para determinar linderos o para controlar construcciones o algún elemento constructivo, etcétera. Entonces levantamos datos, obtenemos los resultados, lo dibujamos en un plano y luego ponemos las referencias en el terreno, como dice aquí, monumentos para que no sean alterados fácilmente. Y bueno, si se quiere rectificar, si se quiere replantear, se llama, es decir, los datos que se tengan en un plano, llevarlos al terreno, por medio de replanteo, pues tener las referencias necesarias para ello. Y para eso son los monumentos o mojoneras. Tenemos que hablar de dos aspectos, que es la planimetría y la altimetría. En términos globales, generales, pues la planimetría es lo que se ve plano y lo alto es lo que tiene alturas, diríamos, ¿no? Aquí vemos una definición que dice, se refiere a la realización de trabajos topográficos con la finalidad de obtener proyecciones horizontales de la forma de un terreno. ¿Qué es una proyección horizontal? Eso es muy importante y muy interesante porque muchas veces se confunde y se piensa que lo que está en un plano, que finalmente es una proyección, corresponde a las medidas trazadas en campo y no es necesariamente cierto. Por ejemplo, en estos dos croquis que se ven aquí, en el de la izquierda se ve una pendiente hacia arriba, digamos una pendiente uniforme, donde se ve un muñequito que está subiendo, ¿verdad? Y a lo que se refiere a proyección horizontal es esa línea de arriba que dice proyección horizontal, ¿verdad? Esa es la línea que se dibuja, o esa es la superficie que se dibuja en el plano, es decir, no se dibuja la distancia de la diagonal, que si ustedes pueden ver, así a grosso modo, a vista, se puede ver que es más larga el terreno, digamos, si uno camina, que lo que está en la proyección horizontal. Es a veces un poco confuso, pero es lo real, ¿no? Si ustedes están comprando un terreno, lo que están comprando, lo que está en el plano de la compra del terreno es la proyección horizontal, aun cuando ustedes en una pendiente como esta que está aquí la midan directamente y sea más, realmente le están vendiendo la proyección horizontal. En el lado derecho igual, tenemos un terreno también en pendiente, pero más accidentado. Igual, la proyección horizontal es la línea horizontal que está ahí con esa indicación, ¿no?
Entonces, todo lo que está en el terreno, en la planimetría, se lleva a cabo esa proyección horizontal, ¿no? Eh, Aquí hay unos ejemplos de proyecciones en cartografía. En levantamientos muy pequeños, terrenos chiquitos, bueno, chiquitos quiere decir, o levantamientos que no van más allá de ciertos kilómetros, por ejemplo, de longitud, cosa que es muy difícil en un trabajo tradicional de arquitectura o de arquitectura de paisaje, de construcción de no tan alta envergadura como una carretera o como cosas en ese sentido, en donde ya tiene que ver, por ejemplo, la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces ya son otro tipo de cosas que van más allá del enfoque que se quiere cubrir en este video. Pero el problema general de la proyección en cartografía es tratar de llevar a una superficie plana lo que no es plano. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos un cilindro y al centro el globo terráqueo. Como se puede ver es una esfera en este caso. Y esa esfera se tiene que llevar a un plano. Y ha habido muchas aproximaciones. Aquí hay un cilindro, se usa un cilindro, en el centro se ve el cilindro y la proyección, es decir, si tuviéramos un foco al centro del globo terráqueo, y esa fuente de luz hace que los linderos o los límites de los países se proyecten en esa superficie cilíndrica. Se vería como está en el plano o en el croquis, en el diagrama del centro. Y bueno, es la única manera de poder llevar algo que no es plano a algo plano, o es una de las formas que se ha encontrado. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay modificaciones o hay transformaciones, no es la forma real, pero bueno, es una manera de llegar a eso, ¿no? Y el lado izquierdo, en lugar de un cilindro, es un cono. Sin entrar más en detalles, solamente diremos pues que son las maneras de llevar la superficie que no es plana a una superficie plana, que sería un mapa, un plano, ¿no? Un plano de construcción, por ejemplo. Insisto que esto es solamente para cosas muy grandes, de mucha grande envergadura, situación que en trabajos como los que se hacen en arquitectura de paisaje o en turismo rural no necesariamente es de considerar, pero hay que tener conocimiento y saber que existe, y sobre todo lo que acabo de mencionar, las proyecciones horizontales, que eso es la planimetría, ¿verdad? Entonces son las cosas que se pueden representar en un plano como si las viéramos por arriba, de arriba hacia abajo, o como en planta, como se dice en otros, también en el argot, vista en planta, o sea, desde arriba, cómo se ve y cómo se representa en un plano, ¿no? La altimetría, pues, por otro lado, obtiene esas proyecciones pero verticales. En este elemento que tenemos aquí representado está este prisma, y las altimetrías pues, serían las planos o las imágenes que están atrás y a un lado de ese elemento. Mientras que en la planimetría, aprovechando este croquis, es el dibujo que está abajo, que se ve como una L invertida. Eso sería la proyección horizontal o la planimetría, mientras que las otras corresponderían a la altimetría, es decir, la altura. Si fuera un edificio, ¿verdad? Los dibujos que están arriba corresponderían a las fachadas, donde se puede ver la altura. Bueno, lo mismo sucede en un terreno, en donde la altimetría tendría que ver con la altura de los terrenos, y que nos lleva a otro tema que no está cubierto aquí, que va a haber otro video al respecto, que sería lo que son las curvas de nivel, que son los controles verticales o los elementos que nos indican en un plano la altimetría, ¿no? En este video solamente vamos a tratar temas de altimetría, perdón, de planimetría. Esto nos lleva también a considerar lo que son escalas. La escala, como dice aquí, es una relación que existe entre la magnitud representada y su magnitud real. Representada en un papel, en un medio que puede ser un papel, por ejemplo, como un mapa, un plano. Y es necesario a veces, bueno, siempre es necesario llevar a un plano de manera proporcionada a lo que es en la realidad, representarlo en ese plano con las proporciones adecuadas, y a eso se le llama escala. Por eso es esa relación entre la magnitud representada en el papel o en el plano y su magnitud real. Como dice aquí, esa dimensional solamente eh, manifiesta esa proporción entre la realidad y lo que está en el plano, y se expresa en varias formas. Una de ellas es en fracción, teniendo siempre la unidad como numerador. En este caso sería, el ejemplo es 1 a 5000, ¿no? Sería un metro en la realidad, son 5000 metros en el plano. También se puede expresar en forma de razón, donde el antecedente indica el valor de la distancia en el plano y el consecuente el valor de la realidad, ¿no? Por ejemplo, 1 a 100 o 1 a 500 en estos casos.
Hay tres casos cuando se está trabajando con escala, en esta escala métricas, digamos, porque hay otro tipo de escalas que tampoco se hablan en este video. Y tenemos tres casos. Por ejemplo, A, cuando se tiene una medida en el plano y la escala y se desea conocer cuánto representa en el terreno. Es decir, me dan mi mapa, me dan mi plano, yo tomo una medida con mi regla, con un escalímetro, y luego quiero saber eso cuánto representa en la realidad. Entonces ese es un primer caso. El segundo caso, cuando se tiene una distancia en el terreno, voy y mido esa distancia y tengo una escala y quiero conocer cuánto representaría en un dibujo. O el último caso, o el tercer caso, cuando se tiene una distancia en el terreno y un tamaño de papel determinado y se desea conocer la escala más adecuada para este dibujo, ¿no? Por ejemplo, esto es muy útil cuando sabemos que los papeles vienen en tamaños comerciales. Entonces no podemos nosotros arbitrariamente decidir una escala de dibujo si no consideramos los medios que ya están disponibles, digamos tamaño carta, tamaño doble carta o tabloide, o dimensiones de 60 por 90, como son los rollos de papel albanene o de papel bond para impresión de planos, etcétera, ¿no? O sea, esos son medidas comerciales que por eso nosotros muchas veces partimos de que esa realidad, digamos, que tenemos en el mercado disponible ciertos tamaños, y entonces lo que nosotros levantamos en el campo, necesitamos determinar la escala para poder dibujar eso en esos medios disponibles, no inventar cosas, ¿no? Para considerar el primer caso, cuando se tiene una medida en el plano y la escala y se desea conocer cuánto representa el terreno, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, medida en el plano, 0.22 metros. Y supongamos una escala 1 a 250.000, se hace una regla de 3, como está aquí planteada. 1 a 2500 es igual a 0.22 sobre x. Aquí tengo unas indicaciones en donde arriba se corresponde a lo que sería el plano y abajo lo que corresponde a sería el terreno, ¿no? Entonces tenemos en el primer término de la regla 1 a 2500 es igual a 0.22, que es el plano, sobre x, que es el terreno. Haciendo el despeje de x, encontramos que es 550 metros, ¿no? Así respondemos, se tiene la medida en el plano y la escala y cuánto representa el terreno. En este caso son 550 metros del terreno. El caso segundo que hemos comentado es cuando se tiene una distancia en el terreno y la escala y se desea conocer cuánto representa en el plano. O sea, es el caso inverso, digamos. Nosotros, por ejemplo, medimos en el terreno 342.26 metros y tenemos una escala de 1 a 2000. Lo planteamos esta regla como igual que en el caso anterior, solo que lo que variaría sería el orden de los elementos, de los términos, pues sería 1 a 2000 es igual a x dividido en 342.26. Se despeja de nuevo la x y la solución es 0.171 metros. Es decir, cuánto tiene la distancia del terreno y la escala, o sea, en el plano medimos 0.171 metros, ¿verdad? Con el escalímetro, y eso quiere decir, esa es la manera en que es la distancia en que se representa en el papel. Y el tercer caso, que cuando tenemos a partir de papeles comerciales, de medidas comerciales en papeles, que mencionaba hace un momento, es cuando se tiene una distancia en el terreno y un tamaño de papel y se desea conocer la escala más adecuada. En este ejemplo tenemos la distancia en el terreno 224.56, que hay que poner atención en este caso, y bueno, en todos los casos debe uno considerar la distancia más larga de lo que se esté midiendo, la extensión más larga, la longitud más larga. Por eso dicen la distancia más larga para poner el dibujo, porque no tiene caso hacer el cálculo con una medida que sea menor a la mayor, que de lo que se esté midiendo, o sea, no sea la mayor, porque si no se nos va a salir del dibujo, ¿no? Estamos viendo en qué tamaño de papel cabe la longitud más grande de lo que estamos midiendo, ¿no? En este ejemplo tenemos un tamaño de papel de 0.60 metros y la distancia del terreno 324.56. Entonces aquí se haría así, 0.60 es sobre 224.56. Quedamos que el 0.60 es el papel y 224 es la medida en el terreno, es igual a 1 entre x. Despejando la x nos queda 374. Entonces la escala sería 1 sobre 374.26, que es matemáticamente correcto. Sin embargo, es una escala muy difícil de manejar. Entonces nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, un escalímetro y ver cuál escala se aproxima más a ese 374. Y para efectos prácticos, como dice ahí, usaríamos la escala 1 a 500. ¿Por qué no una escala 1 a 250? Cabría preguntar si también está cercana, ¿no?, a 374. Pues no, porque mientras más chica
sea ese el denominador, ¿verdad? Pues más grande es el dibujo. Es decir, si yo escojo una escala menor a 374.26, se sale del papel porque a la hora de dibujar la medida más larga se sale del papel. Entonces necesitaría encontrar una escala más arriba para tener el dibujo más pequeño, ¿no? Entonces, aquí es una cosa a veces confusa. Mientras más grande sea el denominador en estas escalas, más chica es la representación del dibujo y viceversa. A veces hay confusiones ahí y hay que aclararlo. Bueno, una vez considerado esto, pasamos a aspectos de errores que se deben de tener en consideración a la hora de tomar medidas en el terreno. Y hay dos elementos que hay que conocer, que se llama precisión y exactitud. Tenemos tres ejemplos abajo, en estos tiros al blanco, en figura 1. Por ejemplo, ustedes ven que hay 2, 4, 6, 7 tiros de dardo, digamos, y los 7 están muy cercanos, ¿verdad? Pero están lejos del centro, finalmente le están tirando o apuntando al centro del tiro al blanco, ¿no? Y están muy cercanos, pero fuera del centro. Esto quiere decir que tienen una buena precisión, son precisos, pero no son exactos, porque no dan al centro. En el segundo caso está muy mal en ambos casos, porque ni son precisos, ni son exactos los dardos. Mientras que en la figura 3 sería el caso más idóneo, donde la precisión es buena y la exactitud también es buena. ¿Por qué se habla de esto? ¿Verdad? La precisión y la exactitud. Porque muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? Los instrumentos de medición, las cintas y demás, pues vienen hechas probablemente con algún error. Y nosotros no lo sabemos, simplemente lo compramos y medimos. Y nosotros podemos ser muy precisos, muy buenos midiendo, pues, tomando las distancias, siendo muy escrupulosos. Pero supongamos que tengamos una cinta que tiene un error de 1 milímetro menos, ¿verdad? En la realidad, porque está mal calibrado, porque es un material mal hecho, porque están mal dibujadas las divisiones, los milímetros, etcétera, las pulgadas, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, por más que hagamos bien el trabajo, el instrumento, en este caso la cinta que estamos utilizando, pues viene mal. Entonces habrá un error y lo que estamos midiendo, pues no es lo adecuado, ¿no? Entonces, por eso. Aquí, como decimos, precisión es el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición, que es el caso de los dardos, pues, que están juntos, pero no están en el centro. Y la exactitud es el grado de concordancia entre los resultados de una medición y un valor verdadero de que se está midiendo. Es decir, cuando están muy cercano a la realidad o a lo que se quiere hacer, ¿no? Esto nos lleva a la teoría de errores, ¿no? Y hay errores que se llama sistemáticos y accidentales. ¿Por qué es importante la teoría de errores? Pues porque intenta compensar esos errores en las medidas que se tomen. Es decir, siempre se asume que hay errores por lo que acabo de mencionar, hagan de cuenta, y ahorita vamos a ver algunas cosas, pero consideremos insisto, la cinta con la que estemos midiendo esté mal hecha, o a lo mejor hay algún efecto del calor, ¿verdad? Por la dilatación o la contracción del material con el que esté hecha la cinta o algún aparato, y vamos, esas cosas pues nos generan un error, ¿no? Y entonces hay que, en lo posible, compensar los errores para tener una medición más exacta. Todo este discurso tiene que ver con la necesidad de generar trabajos buenos que representen en lo mejor posible la realidad que se está midiendo, ¿no? Los errores sistemáticos, como aquí se menciona, son acumulativos. Y es el caso que vengo comentando. Que por ejemplo tenemos una cinta mal graduada y que en lugar de medir 50 metros, supongamos que mide 49 y nosotros estamos muy confiados que mide 50. Por lo tanto, a cada medida que se tome le faltará 1 metro en la realidad, ¿no? Entonces la longitud total en esta ecuación sería 50 menos 1, ¿verdad? Y nos lleva a 49 metros. Esa es la medida real, ¿no? 49 metros, ¿no? Más bien, es el error, 1 metro, ¿no? Los errores accidentales no siguen alguna ley. Es decir, hay errores que no simplemente suceden porque no de manera intencional, ¿verdad? Pero bueno, a veces se autocompensan. Vamos a decir que nosotros estemos, por ejemplo, trazando una línea a mano de una recta, nosotros de repente nos vamos a un lado, de repente nos metemos al otro lado y al final todo eso se compensa, ¿no? Entonces, bueno, normalmente esos accidentales se compensan como dice aquí. Y de acuerdo con la teoría de los errores, hay tres aspectos a considerar, que es el valor exacto, el valor observado y el valor más probable, ¿verdad? Muy interesante considerar lo que dice en el caso A, ¿no? El valor A pues, es desconocido, ¿verdad? ¿Por qué es desconocido? Pues es el que se quiere saber, ¿no?
es el que se va a medir, no lo conocemos muchas veces, ¿no? El valor observado es el que se lee en el instrumento, en la cinta o en algún longímetro o algún distanciómetro, etcétera. Mientras que el valor más probable, pues es el promedio aritmético de varias lecturas de la misma magnitud, es decir, lo ideal si medimos en cinta, que es el caso, pues sería tomar al menos dos medidas, una de ida y una de vuelta, tomar el promedio y eso nos da un valor más probable, ¿verdad? Al valor observado, es decir, al que medimos, deduciremos el valor más probable, siendo su diferencia un error con determinado signo y la corrección será del mismo valor, ¿no? Pero del signo contrario. O sea, la corrección puede ser positiva o negativa, es decir, sumarle o restarle, según sea el caso. Y por ejemplo, aquí tenemos una exposición al respecto. Digamos que tenemos una distancia observada, es decir, medida de 89.95 metros. La distancia más probable es 90 metros. Aquí está la observación que fue el promedio aritmético de varias lecturas de la misma magnitud. Entonces, ¿verdad? La distancia observada fue 89.95 y la más probable 90, entonces hay una diferencia de más menos 0.05 metros. Entonces, en este caso, sumando la corrección a la distancia observada, tendremos la distancia más probable, que es la que está, la que se encuentra, ¿no? Los levantamientos con cinta, pues, tienen errores, que es lo que hemos comentado, ¿no? Y bueno, hay que tener en consideración de que la medición es lo fundamental en la topografía. Y hay que tener consideración para hacer mejor los trabajos, ¿no? Eh, la cinta es, como ya dije en un inicio, un instrumento muy accesible, barato y bueno, casi todo el mundo tenemos acceso a eso. No tenemos acceso fácilmente a otros instrumentos que pueden ser más exactos, pero más caros. Puedo hablar de distanciómetros o estaciones totales, por ejemplo, que son muy buenas, pero bueno, hay unas mejores que otras, pero sin embargo es un equipo de, pues no sé, de varios miles de pesos, mientras que una cinta con 200, 300 pesos podemos conseguirla, ¿no? Entonces, por eso es que la insistencia y es el fundamento más básico, digamos, de medición, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo esta exposición, ¿no? Aquí también se menciona que la cinta se le llama también en términos técnicos cadenamiento y para su ejecución se necesitan, dice aquí, 3 o 4 personas. Diríamos que 3 o 4 y al menos 2, ¿no? Aquí está un ejemplo de los errores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la distancia observada, que es la que se mide, que es la que está arriba, y la distancia más probable que sea la real, y hay un error ahí, que es positivo, y por lo tanto se resta a la distancia observada el error que se calcula, como ya lo explicamos de manera general, y eso nos da una distancia más probable. Como ya dije, y aquí se especifica, existen errores por temperatura, errores por mal alineamiento, es decir, a lo mejor en lugar de seguir una línea recta, nos vamos a un lado al otro y al final no es una distancia buena, ¿no? Tenemos que corregir. O error por catenaria. ¿Qué es error por catenaria? Si lo vemos, por ejemplo, en un cable en medio de dos postes de la compañía de luz, vemos que hay una curva. Es decir, por más que se tense el cable, siempre existe una curva por el peso mismo del material. Esa curva se llama catenaria y es lo que sucede también con las cintas. Siempre tienen catenaria. Aunque uno intenta estirarla lo más posible, siempre existe esa curva. Para hacer este levantamiento con cinta, pues aquí se sugiere, como aquí está este dibujo, tener la cinta misma, ¿verdad? De tela o metálica. Ya prácticamente ya no hay metálicas, pero sí hay mucho de fibra de vidrio. Aquí llaman fichas, es decir, o estacas para ir marcando los puntos que se van obteniendo. De ser posible, balizas. Es muy buena la baliza para hacer alineamientos. Y plomadas. Esos son los que básicamente los materiales más básicos para hacer este trabajo, este tipo de trabajos. Cuando se mide una pendiente, como es el caso, está aquí en este croquis, dice que es una medición de terrenos ascendentes, si voy para arriba, vamos subiendo la cinta, se debe medir así, se debe mantener lo más horizontal posible y con una plomada, como está ahí, ver el punto de abajo, ir subiendo, es decir, se va midiendo en partes, no echar un cintazo pegado al terreno, sino de manera horizontal. Eso es lo que nos va a llevar a la proyección horizontal que insisté hace rato, ¿verdad? No tanto a la medida que sería en el sentido de la medición como dice ahí,
sino más bien hay que medir de manera escalonada, considerando que aunque aquí donde dice cintas se aparece una línea horizontal, siempre va a existir la catenaria por el peso mismo del material de la cinta. Por eso, aunque lo estiremos, siempre va a haber una catenaria. Pero bueno, esa es una de la manera que se debe hacer. Y cuando se viene de bajada, pues igual, ¿no? De una pendiente descendente, tiene que hacerse igual, como está aquí en este croquis. La cinta lo más horizontal y tensa posible y con una plomada y marcar el punto hasta donde estamos midiendo, continuar bajando y a partir de ahí seguir también de manera escalonada. Hay tolerancias, se debe calcular la tolerancia para medidas de distancia con cinta y para ello se propone esta fórmula, ¿no? O estos casos. Uno es si no se conoce la distancia, si no se conoce la distancia entre los dos puntos a medir, puede terminarse midiendo en dos sentidos, o sea, de ida y de vuelta. O sea, como decía, primero tomo una medida y luego regreso para tener al menos dos. Y tenemos la tolerancia, la fórmula de tolerancia en este caso es 2 que multiplica el error y multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por el promedio de las medidas en metros entre la longitud de la cinta empleada en metros, ¿verdad? El otro caso es si se conoce la verdadera longitud de la línea, es decir, a lo mejor se midió por otros instrumentos más precisos y se sabe que se va a medir, por ejemplo, una distancia de 10 metros y se tiene certeza, bueno, al menos tiene el dato de que medía 10 metros, ¿verdad? Entonces se conoce la verdadera longitud de la línea, digamos esos 10 metros, la cual puede haber sido obtenida por métodos más precisos y después se tiene que volver a medir con el longímetro en este caso o cinta, y en este caso la tolerancia estaría dada por este caso, por esta fórmula. La tolerancia es 2 que multiplica, ¿verdad?, al error, ya multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud de la medida en metros, entre la longitud de la cinta en metros, más una constante error sistemático por metro en metros, ¿no? Y también por la longitud de la cinta en metros. Aquí hay una tabla tomada en el libro de García Márquez de topografía, en donde da el error en metros y la K, la constante, que se puede usar, por ejemplo, para terreno plano, con cinta bien comparada, es decir, una cinta que se haya comprobado que sea buena, ¿verdad? Con terreno plano, quebrado, muy quebrado, y ahí están las constantes y los elementos, los errores, ¿no?, que se consideran en este tipo de trabajos. Como ejemplo vamos a hacer un problema, digamos en la medida de una distancia en terreno quebrado, es decir, muy irregular, y se usó una cinta de 50 metros, se obtuvieron los siguientes valores. En la lectura 1, 150.04 metros, es decir, de ida, y L2, que es la de vuelta, 150.8. Aquí intentaremos calcular el error cometido, la tolerancia y el valor más probable de la distancia medida, indicando si se acepta o no el resultado. Esto es muy importante porque a veces se solicitan levantamientos y siempre es importante pues tener las tablas, ¿verdad?, donde está el levantamiento y ver esas tolerancias para ver si aceptamos o no el resultado. O esto debe hacer el que lo mide también, ¿no?, para poder decir, bueno, no me quedó y entonces tengo que volver a medirlo. Entonces hay que calcular el error cometido y la tolerancia y el valor más probable de la distancia, indicando si se acepta. Y los datos son, como decíamos, la lectura 1, que es la de ida, 150.04, y la de vuelta, 150.08. Se trata de un terreno quebrado, de acuerdo a la tabla que acabamos de mostrar. Y L es el valor más probable de la distancia medida, que es lo que se hay que encontrar, el error y la tolerancia. ¿Qué hacemos? Vamos a designar por L mayúscula el valor más probable, y ahí está la primera lectura más la segunda entre 2, en este caso nos da 150.06, que es un promedio aritmético. Por lo tanto, se determina el error de cada medida. A la primera lectura se le resta el valor más probable, y nos queda 0.02 metros. Lo mismo se hace con la segunda lectura y nos da más 0.02 metros. Entonces el error es más menos 0.02 metros. Para calcular la tolerancia hacemos las sustituciones de acuerdo a la ecuación que se ha mostrado en las láminas anteriores y nos genera una tolerancia de más menos 0.98 metros. Entonces la pregunta es, ¿se acepta o no se acepta el levantamiento? Aquí podemos ver que el error es 0.02 metros y la tolerancia calculada es 0.098. Es decir, que el error es menor que la tolerancia, por lo tanto se acepta el trabajo. Si fuera el error mayor a la tolerancia, pues desechamos el trabajo y volvemos a medirlo o se lo regresamos al topógrafo o al que nos haya hecho la medida, ¿no? Bueno, esa ha sido una revisión general
de cómo hacer levantamientos con cinta. La mejor enseñanza es hacer varios ejercicios en campo y hacer este tipo de cálculos, que como ven son relativamente sencillos, para poder tener una mejor certeza de las medidas en nuestro terreno y poderlo dibujar de manera mejor y generar los planos base y la serie de datos que se requieren para generar proyectos, etcétera, a partir de todas estas mediciones que, como decíamos, es lo fundamental en la topografía. Bueno, les agradezco mucho y estamos viéndonos en un próximo video de otros aspectos relativos a topografía, construcción, paisaje y otros elementos interesantes. Gracias.